¿Qué es datos abiertos? ¿Qué es aquello que está en nuestro trabajo diario y que posiblemente lo pasamos por alto, pero que es sumamente importante para poder tener información? Creo que es una gran oportunidad para mí, principalmente porque soy de área social y es un poco dificultoso poder ingresar a un programa de ciencia de datos donde se pueda ver algo de programación, ¿no? Porque normalmente el requisito es saber programar, pero este diplomado brinda la oportunidad de poder obtener estos conocimientos más allá de tu background, ¿no? La fortaleza del contenido está en la participación no solamente de los profesores, sino la participación de cada uno de los profesionales que están en el curso. Son profesionales de diversas áreas con las que yo no me hubiera imaginado compartir un curso. El contenido temático me parece que tiene una estructura bastante ambiciosa, podríamos decir, porque se ven varios componentes del trabajo de ciencia de datos. Por ejemplo, tenemos una parte más introductoria, donde vemos conceptos, pero tenemos también luego una parte de expedición y extracción de datos, tenemos una parte de análisis de datos relacionado a políticas públicas y finalmente visualización. Creo que nos permite tener toda la línea, ¿no? Toda la línea para poder hacer un análisis de datos. Entender datos abiertos es esencial para todo funcionario en instituciones públicas, en instituciones privadas, que permitan mejorar la eficiencia de su trabajo. Porque realmente tener datos, primero datos de calidad, es esencial. Y segundo, tener datos abiertos para que los mismos compañeros, ya sea de la misma institución o de instituciones compañeras, puedan trabajar esa información, enriquecerla, utilizarla para poder mejorar procesos, es esencial. La verdad es que hay mucha información que los servidores públicos introducen al SICOES, pero esta información no la podemos ver, ¿no? Solamente podemos acceder a los documentos escaneados, a los formularios, que también tienen esa información, pero para hacer una investigación uno tiene que entrar proceso por proceso, formulario por formulario, para obtener la información. Sin embargo, antes de cargar esa información, los servidores públicos ya introducen en el sistema cierta información, que es esa la información que deberíamos intentar liberar. Lo que todos soñamos es que realmente el sistema público sea transparente, los procesos sean transparentes y lo principal es que se tenga la eficiencia suficiente como para poder responder a las demandas de la población. Normalmente una población tiene demandas ilimitadas en un escenario donde nuestros recursos son limitados. El Estado puede liberar información, pero eso depende de voluntad política. Y el uso de esa información depende de la capacitación de la población, ¿no? Entonces, sí existe una relación del uno y el otro, pero no es suficiente trabajar solamente o con gobierno o solamente con sociedad civil, ¿no? Creo que ahí sí nos faltan mayores condiciones, desarrollar más actividades en torno a lo que es datos, a lo que es contrataciones, a lo que es transparencia, acceso a la información, para poder llegar a lo que deberíamos ser, ¿no? Deberíamos realmente ser un Estado que planifique en función de información, donde la sociedad pueda hacer fiscalización.